Hola, bueno, una semana más. En esta semana, que va más o menos desde el Día de Muertos, 2 de noviembre, hasta hoy, 9 de noviembre, 9, 10 de noviembre. Bueno, en esto que pretende ser un resumen de lo que el mundo nos presenta por estos días. Bueno, y parece finalmente esta semana que Irán se decidió a hacer pública y notoria su ayuda a Bayar al-Assad, presidente dictador de Siria. Según Teherán, se trata de ayudar al país a derrotar el terrorismo. El ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró que la salida de al-Assad deberá ser decidida por el pueblo. Y me pregunto de qué pueblo se habla cuando se esperan 3 millones más de personas refugiadas por distintas razones económicas, políticas, la guerra que los desplaza. Bueno, digo, 3 millones de personas más de aquí a fin de año se esperan que salga del país, sumadas a los tantos millones que ya salieron. Y el resto están desplazados, escondidos ante las bombas. Recordemos, Bashar al-Assad usó gas tóxico en contra de su propia población, según él, en aras de destituir al Estado Islámico. Vuelvo a repetir, y esto es lo que creo, el Estado Islámico es un Estado terrorista, salvaje, pero también existen y hacen tanto daño los estados de gobierno. En fin, otro país que lamentablemente se desliza indefectiblemente al caos es Libia. Allí también las desavenencias políticas, la corrupción, hacen tierra fértil, claro, para el Estado Islámico. En octubre del año 11, rebeldes asesinaron al dictador Muammar Gaddafi y desde entonces Libia es un país en bancarrota, aislado del mundo, sumamente inseguro por otra parte. Desde hace un año hay en Libia, sí, no lo puedo creer, pero 2 primeros ministros, 2 parlamentos, 2 bancos centrales y 2 compañías petroleras nacionales. Las autoridades del este del país son reconocidas por Estados Unidos y sus aliados, las Naciones Unidas pugnan por la unión política y económica del país. En respuesta, las armas. Elecciones por todos los continentes y el análisis realmente se define a través de las diferencias. No hay una cohesión. El mundo se desliza no hacia derecha o hacia izquierda, ya que cada país elige como debe ser lo que cree que es conveniente. En Argentina, el centro derecha parece que el día 22 de octubre, en la segunda vuelta a elecciones, será quien triunfe. Veremos qué pasa allí. En Guatemala, un extraño cómico. En Turquía, un dictador. Y en Polonia, un conservador. El país, Polonia, se liberó en 1989 de la dictadura del comunismo y ha ganado en este cuarto de siglo un importante terreno y un grado de madurez política muy, muy importante. No es casualidad. Los ciudadanos de Polonia conocidos en el mundo cuando emigran, son gente muy trabajadora, muy responsable, sufrió demasiado durante la Segunda Guerra Mundial y hoy el país, como digo, en los últimos 25 años ve una recuperación tanto política como económica. Bueno, Myanmar es un país del sudeste asiático, limita con Bangladesh, India, China, Laos y Tailandia y cuenta con una población de 51 millones de personas. Es un país estrecho, es rico en jade, también en diamantes, petróleo, gas natural. La brecha entre ricos y pobres es enorme y tiene uno de los niveles más bajos de desarrollo humano, hablando por supuesto de educación y salud. Claro, la economía está en manos y dirigida, controlada por antiguos militares. Burma no escapa a los desastres políticos antes y después de haber sido colonia británica. La independencia la lograron en el siglo XX, en 1980, por los 80 o 90 el país se independizó.
Pero bueno, hoy quedan secuelas de este gran desorden político, peleas entre etnias. Y bueno, para terminar de completar los desastres, un ciclón en el año 2007 mató a más de 200.000 personas. Y aún hoy se siente la terrible devastación que produjo este ciclón. Esta introducción corresponde a la noticia, claro, de las noticias en Myanmar, celebradas y en donde las fotos de los medios muestran a la gente feliz de poder elegir, haciendo línea en los centros de votación y esperando ansiosas en la plaza, reuniéndose, bueno, mostrando esa intención que los humanos tienen de expresarse y sobre todo de hacerlo libremente. La BBC reporta que el Partido Nacional de la Liga Democrática habría ganado por mayoría, su representante y líder, Aung San Suu Kyi, habría retenido la mayoría parlamentaria. Esta mujer de 70 años es ella misma una historia, no solo por los años vividos, sino por las circunstancias en las que fueron vividos. Permaneció más de 15 años bajo arresto domiciliario justamente por su lucha o su intención de liberar al país del gobierno militar. Fue Premio Nobel de la Paz en 1991 por su voz en favor de la que no lo tienen. No se le permitirá ejercer la presidencia, ya que sus dos hijos son británicos y esta es una reglamentación en Myanmar, bueno, al menos extraña, que limita a esta mujer nacida allí, cuyo padre murió en 1947, luchando en la independencia de Japón. En realidad, luego de años de esfuerzo, se vio separada de su familia, volvió a ver a sus hijos luego de 10 años, no se le permitía salir del país y cuando se le permitió no quiso hacerlo por miedo a que no la dejaran regresar. Bueno, allí es la cabeza de este partido o de estas elecciones y si no será la cabeza por lo menos será el cerebro que dirija la realidad política de este país. Bueno, esperemos ver cómo se recupera este pequeño país del sudeste asiático. Estaremos pendientes. Y bueno, y para finalizar, una noticia apocalíptica fue la que dio el Banco Mundial con un pronóstico que dice que 100 millones más de personas serán pobres de aquí a 15 años. Y esto debido a los efectos devastadores del cambio climático. Su intención, una vez más, es presionar a las potencias que se reunirán en París en la primera semana de diciembre para tratar de llegar a un acuerdo en cómo limitar las emisiones de gas de distinto tipo. Hay distintas formas de este gas con distintos nombres, en fin, que hacen esto que se llama efecto invernadero, o sea, una capa en la atmósfera que cuando el sol la calienta hace que nuestra tierra esté cada vez más caliente. Se pronostican 2 o 3 grados centígrados más de acá al futuro, a los que ya tenemos, claro, a los que ya se producen, y esto haría que continentes como África y India, el país, se vean más afectados en su economía y por supuesto el aumento de pobres. También aumentarán las enfermedades, sobre todo el paludismo y las enfermedades gastrointestinales. Claro, como siempre, en estas circunstancias los más afectados son los pobres y mientras las grandes potencias que siguen en esta época postindustrial, habiendo hecho grandes daños al planeta, bueno, ellos se ponen de acuerdo y claro, estarán reunidos en diciembre, ya sea, bueno, en París con calefacción en diciembre y si lo harían en otra parte lo harían con aire acondicionado. En realidad todos debemos pensar cómo contribuir, cómo poner nuestro granito de arena en esto que es nuestra tierra, la que habitamos, la que nos toca y la que será la de nuestros hijos y nietos. Hasta aquí, con mucho gusto, con un pequeño resumen de las noticias de la semana. Me despido hasta la próxima. Para el mundo, Silvina Vázquez.